36 evidencian una modificación de una versión anterior en la que se añadieron modificaciones posteriores al reglamento original. Además, en el que se encuentra actualmente, el artículo habla de dos comisiones, la de comedor y la de convivencia. Normalmente, cuando alguien añade algo a un escrito, suele añadirlo al final, en este caso en segundo lugar. Nada, esto simplemente para que os quedéis con la copla, es una prueba más de que este artículo 279 no era un artículo original del reglamento y es una prueba más de que se ha añadido a posteriori. Quien lo quiera se lo explicaré. En el artículo 5, en el artículo 42 de este reglamento, en lugar de presentar a la Comisión de Convivencia, nos remite directamente al artículo 292, que, como voy a analizar más adelante, no versa precisamente sobre la Comisión de Convivencia, la cual se presenta en el artículo 294. Con lo cual, aunque se podría pensar que se tratase de una errata aislada, teniendo en cuenta las otras cuatro coincidencias anteriores, yo me decantaría más porque en una versión anterior de este reglamento había dos artículos menos ubicados antes del 292. Al introducir dos artículos más, el que en una versión anterior fuese el artículo 292 en la versión más actual, pasó a ser el artículo 294 y probablemente esto no quedase corregido en el artículo 42. Si tenemos en cuenta lo analizado sobre el artículo 279 y que curiosamente el actual artículo 292 trata sobre un tema con el que esta directora ha tenido conflictos con otros padres o madres, podríamos tener localizados cuáles fueron esos dos nuevos artículos. En cualquier caso, se trata de una hipótesis deducida en base a la lógica y la prueba definitiva estaría reflejada en el histórico de versiones que he solicitado. Sí, aparte del acta de ese consejo escolar, le solicito una serie de documentos, como es por ejemplo el histórico de versiones de este reglamento para poder ver cómo ha ido modificándose en el tiempo. Además de otros documentos que le he solicitado a los que tengo derecho según este reglamento y que de momento a mí nadie me ha hecho llegar. Pues ese es mi análisis del artículo 279. Y ahí lo que demuestro es que ha sido un artículo hecho a su medida por ella misma, para ella misma. Para cuando tenga conflictos con los padres, cataclán, cuida que te puedo prohibir la entrada al colegio sin más justificación que decir que le han faltado al respeto sin tan siquiera explicar por qué. Bueno, y vamos con el último artículo de este reglamento que a su vez me va a dar pie a la última parte, que es donde le reclamo algunas cuestiones en mi escrito que según este reglamento tengo derecho a exigir y le exijo. Y es precisamente lo que ni está cumpliendo ni se le ve que lleve idea de cumplir. El último artículo. Artículo 333. Este reglamento, cuando así lo estime el Consejo Escolar a petición de los miembros de la comunidad educativa o por voluntad propia, podrá modificarse por motivos que deberán ser debidamente justificados. En cualquier caso, el procedimiento para su aprobación será el establecido por la legislación vigente. Y ahora es lo que digo, ¿no? Que se puede modificar y le voy a sugerir una serie de cambios en este reglamento porque hay un vacío en cuanto al mecanismo de cómo hacer las elecciones, unas elecciones que le reclamo que debería hacer y bueno, esto es lo que le comento. Así, amparándome en esta disposición final del reglamento y dado que no está establecido el mecanismo electoral para elegir una nueva dirección, quisiera plantear al Consejo Escolar unas reglas de juego claras para la votación de una eventual elección a dirección, basándome en la propia distribución del Consejo Escolar. Según la legislación vigente, debería haber 5 representantes de padres de alumnos, actualmente hay 3, 5 representantes de profesores y un representante de personal no docente. Por ello, considero que lo más justo para la elección a dirección sería un sistema de voto ponderado
conservando dichas proporciones. Es decir, que los tres colectivos que componen la comunidad educativa tengan derecho a voto, es decir, que todos podamos votar, y que en conjunto cada uno de los tres colectivos sume su porcentaje correspondiente. Los profesores sumarían 5/11 del valor total de los votos. Los padres sumarían 5/11 del valor total de los votos. Y el personal no docente en conjunto sumiría 1/11 del valor total de los votos. Es decir, si hay 5, 5 y 1, 5 más 5 más 1 son 11, pues el colectivo, los profesores, que son 5, tienen 5 partes de 11. Los profesores, los padres, que son el colectivo, que forman parte de esta comunidad, tienen 5 de 11. Y el personal no docente tiene un representante, pues 1 de 11. Ya está. Y que todos podamos votar. Dado que el voto de los padres y madres realmente debería entenderse como un voto delegado de sus hijos, cada familia, dentro del colectivo de padres y madres, tendría un número de votos igual al número de hijos matriculados en el colegio. Esto es, a mí me parece justo que si unos padres tienen 3 hijos, cuenten por el voto de los 3, no que por ser 3 tengan un solo voto. Por otro lado, aquellos padres y madres de alumnos que además fuesen profesores o trabajadores no docentes del colegio, votarían por un lado en la urna de padres y madres de alumnos con sus correspondientes votos y por otro lado además votarían en la urna del colectivo profesional que les correspondiese. Es decir, si por ejemplo algún profesor que tenga un hijo en el colegio, pues por un lado, digamos que si hay 3 urnas, votaría su voto en la urna de padres y madres y también votaría su voto en la urna de profesores. Votaría en 2 urnas distintas y ambos votos computarían cada uno en su colectivo. Una vez contados los votos de cada urna, el recuento se haría de la siguiente manera. Urna de profesores, el porcentaje de votos de cada candidatura multiplicado por 5/11. Es decir, supongamos que hay 2 candidaturas. En el porcentaje de una candidatura A saca el 40% de los votos frente a una candidatura B que saca el 60% de los votos. Pues ya está, se multiplica ese 0,4 o ese 40% por 5 entre 11. Y lo mismo con la otra opción, el 60 o 0,6 por 5 entre 11. Urna de padres y madres, el porcentaje de votos de cada candidatura multiplicado por 5/11. Lo mismo. Urna de personal no docente, el porcentaje de votos de cada candidatura multiplicado por 1/11. Lo mismo, pero por 1 y entre 11. Resultado final, la suma de los 3 resultados anteriores. Básicamente, si se había hecho en tanto por 1, con el tanto por 1, si se había hecho en tanto por ciento, en tanto por ciento. El que mayor resultado tiene es el que sale director o directora. El ganador o ganadora, ¿ves? El ganador o ganadora se proclama director o directora del colegio por 4 años. El día de las elecciones debería ser un día lectivo del mes de noviembre en el que se posibilitase el acceso a votar a lo largo de toda la jornada escolar. La convocatoria de dichas elecciones debería realizarse entre 30 y 60 días antes de la jornada electoral. El hecho de que las elecciones fuesen en noviembre es por varios motivos. Mirando en retrospectiva, se concedería un par de meses para que los nuevos profesores incorporados a comienzo de curso pudiesen conocer a los candidatos. Mirando hacia adelante, permitiría habilitar el mes de diciembre, que es un mes más complicado debido a los festivos, para ir tramitando tranquilamente el traspaso de poderes si hubiese cambio en la dirección. De esta manera, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, quien resultase director o directora comenzaría el año en pleno ejercicio de sus funciones y dispondría de 6 meses por delante, ese primer curso, para poder trabajar y contribuir a mejorar el colegio. Y como si bien contemplo en los documentos registrados del Club de la Pajarita que la actual directora lleva un mínimo de 8 años en el cargo, que habiendo hablado con miembros del Consejo Escolar nadie ha sabido decirme de ninguna elección a dirección que se haya celebrado y por todo lo expuesto, tanto en este escrito como en el correo electrónico por el que he sido juzgado de haber cometido algún presunto agravio, quisiera que la presidenta del Consejo Escolar traslade al Consejo mi petición de plantearse elecciones a dirección para noviembre de 2022. O sea, y lo pongo en negrita y subrayado. Y de momento a nadie del Consejo Escolar le ha llegado este escrito.
Y dado que he formulado esta petición, aprovecho también para indicar que, en mi opinión, un buen aspirante al cargo sería el profesor José Manuel Santolaria. Por eso lo he mencionado antes, a Josema. A nivel docente, de todos los profesores que ha tenido en el colegio mi hija mayor, considero que ha sido el mejor profesor que he tenido y el que más interés ha mostrado por el aprendizaje de los niños, si bien con ello no pretendo desmerecer a los demás profesores que ha tenido mi hija. Por otro lado, siempre que he tenido ocasión de tratar con él, se ha mostrado una persona tolerante, reflexiva y sensata. Además, su perfil en plataformas digitales lo retrata como una persona que apuesta por el buen uso de las herramientas digitales al servicio de una educación de calidad que evoluciona con los tiempos. Y por último, y en mi opinión tal vez el aspecto más importante que lo definiría como un buen aspirante a dirección, es que, aun siendo de María de Huerva, del municipio del lado, me consta que he tratado de apostar en algunas ocasiones por establecer sinergias entre el colegio y el municipio de Cadete, entendiendo este centro educativo como un elemento inmerso en un ecosistema rural que es este pueblo llamado Cadete, visión que no he observado en la actual directora, teniendo en cuenta que ella sí es vecina del municipio de Cadete. Y es que, al menos bajo mi punto de vista, resulta vital entender que los alumnos que se forman dentro de las valles de este colegio son los jóvenes que luego habitan en las calles de este pueblo y, por tanto, la educación que ellos reciban impactará directamente a todo el municipio. Naturalmente, para que esta contienda electoral tuviese lugar, sería el propio José Manuel Santolaria quien debería estar interesado en presentarse, pues nada he hablado con él al respecto. Pero independientemente de que él accediese a presentarse o no, e independientemente de que surgiesen o no otros aspirantes que planteasen otras propuestas para la dirección del colegio, y aunque finalmente saliese solo una candidatura única que fuese la de la actual directora, ya va siendo hora de que se convoquen nuevas elecciones a dirección. Aquí he de decir que en el lapso desde que envié este escrito hasta hoy, que lo estoy haciendo público, hace unos días me puse en contacto con este profesor, Josema, y de momento no tiene intención de presentarse a ejercer la dirección del colegio. Pero bueno, es una elección suya, libre y que hay que respetar. Pero en cualquier caso, como digo, independientemente de que este candidato, que yo creo que sería el mejor candidato, visto lo visto, simplemente un candidato que propongo, no tiene por qué presentarse a la fuerza ni nada de eso, obviamente, pero es que aunque solo se presentase Inma, la actual directora, debería haber elecciones. Que quede constancia, que quede la oportunidad de que el profesor que desee tomar ese cargo pueda presentarse a ello. Y que además, en esas elecciones, todos los que formamos parte de la comunidad educativa de ese colegio podamos votar, podamos expresarnos, ejercer nuestro derecho de elección. Asimismo, además de reactivar las elecciones a dirección y a consejo escolar, se hace necesario actualizar el reglamento de régimen interior de este colegio, aunque solo sea para contemplar la educación secundaria y el aula de 2 años y que toda la legislación que se cite esté vigente, un poco lo que os comentaba antes. Y por supuesto, espero que la extensa revisión que he hecho de algunos de los artículos del reglamento sirvan para reflexionar al respecto. Y dado que usted, señora directora Inmaculada Monreal Aliaga, tardó 13 días naturales en llevarme ante el consejo escolar, si bien sería alguno menos ya que previamente me tuvo que incluir en el orden del día, yo le voy a conceder 2 días más por redondear para que haga llegar este escrito a todos los miembros del consejo escolar y en consecuencia reciba una